lugar para que estén atentos al mensaje. Y es una escuela dominical, hermanos, es un tiempo de escuela dominical. Vamos a aprender. En la escuela secular, honestamente, yo era de los que batallaba mucho para pasar al pizarrón. No me gustaba pasar al pizarrón. Me temblaban las piernas y me siguen temblando aún. Siempre he tenido pánico escénico, la verdad. La hermana Isabel dice, yo también. Sí la alcancé a ver. Entonces, pero en una escuela vamos con esa intención, a aprender. Y el maestro decía, si tienen dudas, pregunten. Y aunque yo tenía la duda, el miedo a levantar la mano, impedía eso. Siempre he tenido ese problema y todavía lo tengo, aunque no lo crean. Pero hay confianza, hermanos. Somos una familia y creemos que podemos edificarnos los unos a los otros. Amén. Ok, hermanos, vamos a ver primeramente en la carta del apóstol Santiago nuestro versículo que vamos a memorizar. Es conocido, es muy conocido el versículo y a lo mejor no tenemos ningún problema. Va a ser en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Repito la cita. Busquen Santiago 1, versos 2 y 3. Dice así la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Un versículo, creo yo, muy conocido, porque cuántas veces no hemos pasado por esta epístola y vemos esta porción. Ahora, ¿les parece bien si lo repetimos un par de veces? Y si alguien de ustedes quiere compartirlo de memoria. ¿Listos, hermanos? Es la cita, es Santiago 2 y 3 y lo que dice la palabra de Dios. ¿Listos? Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Una vez más, Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No sé si alguno de ustedes ya tenga en mente este versículo. Lo podemos ir viendo despacio. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, en tres partes. Y luego dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pueden estar ahí en sus lugares meditándolo, poquito a poquito. Está muy interesante el versículo, hermanos. Y parecería algo paradójico, algo que decimos, ¿cómo, Señor? ¿Cómo es posible que pueda yo tener gozo en medio de las adversidades? No entiendo, Señor. Hay un libro que se titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Está muy interesante ese libro. Y al final nos damos cuenta de que todo tiene un plan, un propósito, porque Dios no se equivoca. A veces no lo entendemos. Es como a mi mamá le gusta mucho tejer y compran un aro, una manta y sobre un dibujo están ahí tejiendo, bordando, ¿verdad? Bordando. Y si ustedes notan, cuando uno ve por abajo, no se le entiende nada. Se ve toda una maraña ahí abajo. Pero cuando nos muestran el lado en donde está bordando, es algo precioso ver esos cotorritos que le gusta ahí a mi mamá bordar. Y a veces así, hermanos, no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No lo entendemos. Y a veces nos llegamos a frustrar también. Pero créanle, Él tiene los mejores planes para su vida. Todo tiene su tiempo, dice la Escritura. Entonces, ¿ya lo tienen? ¿Alguien de memoria?
A ver, ¿le ayudamos? Si batallamos, le ayudamos. Sí. 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Muy bien, sí, está muy bien, hermana. Creo que no tuvo ningún problema. ¿Alguien más? Póngase de pie y tome aire. Y Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. amén. Muy bien, hermana. ¿Alguien más que quiera compartirlo? Esto ayuda mucho, hermanos, no solo a estar repasando el texto, sino también ayuda mucho para romper un poquito el hielo, ¿verdad? Para sentirnos en familia, en confianza. A propósito, nos visita la hermana Diana, ¿verdad? Claudia, hermana, por segunda vez le cambié el nombre, disculpen. Hermana Claudia, ¿verdad? Nos visita la hermana Claudia para que la conozcan, ¿verdad? Y pues bienvenida, hermana. ¿Alguien más? Bien. ¿Les parece que nos pongamos? A ver, ahí está la hermana Juanita. Sí, ¿está bien? No, está bien, no se preocupe, igual yo. Tened en diversas, sabiendo. Ahí está, eso es, hermana Juanita. Sí, sí, así pasa, así nos pasa, no se preocupe. Bien, ¿alguien más? Si no, hermano Fray, eso. Amén, muy bien. Santiago 1, 2, Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Muy bien, hermano Efraín. Bien, creo que la mayoría lo tenemos, ¿verdad? A ver, bueno, desde sus lugares, ahí sentaditos. Allá atrás, hermano Rogelio. Ah, no, perdón. Hermana Diana, sí, adelante. Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando habéis en diversas pruebas, Sabiendo que la prueba de vuestra vuestra fe produce paciencia. paciencia. Muy bien, hermana, gracias. Que no se queden ahí con las ganas de decirlo. Esto ayuda también. Estamos en absoluta confianza. ¿Ok? ¿Nadie más? No les quiero quitar esa intención. Entonces vamos a decirlo todos, pero con la Biblia cerrada. ¿Estamos listos? Empezamos. Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Muy bien, este es el versículo que le vamos a pedir a nuestro hermano Ávila, que a propósito es bienvenido y pues feliz cumpleaños todavía, ¿verdad? No estaba aquí en la ciudad y al igual que Andrés cumplieron años el mismo día, ¿verdad? ¿O fue un día diferente? El mismo día. Bueno, bienvenido. Usted nos va a dirigir el texto, hermano Ávila, por favor. Ok, hermanos, el texto dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿verdad? Cuando nos encontremos en diversas pruebas, esto nos habla de que como cristianos pasamos por no una prueba, hay muchas pruebas, hay diferentes pruebas, hay diversas pruebas. Esto quiere decir que muy probablemente ustedes están pasando por una prueba que yo no estoy pasando, obviamente, y viceversa. Ustedes no tienen las mismas cargas que yo tengo, ni yo tengo las cargas que ustedes tienen. Hay diversas pruebas, hay diferentes pruebas, pero las pruebas en la vida cristiana son absolutamente necesarias. Son necesarias las pruebas en nuestras vidas, hermanos. Y dice el apóstol Santiago que debemos de tener por sumo gozo en ese tiempo de adversidad. Eso no lo pueden entender las personas que no tienen a Cristo como su Salvador personal. Porque el gozo depende
no de las circunstancias que nos rodean. Estas pueden ser buenas o pueden ser malas. El gozo depende de que Cristo está con nosotros, que Cristo vive en nosotros, de que somos hijos de Dios. Ese es el gozo, hermanos, que Cristo está con nosotros. Que Él me dice, no te dejaré y no te desampararé. Que Él está conmigo como poderoso gigante. Que tenemos un Padre Celestial que todo lo puede, que para Él nada es imposible. Ese es el gozo que predomina, que aun y cuando estemos en valle de sombra de muerte, ahí está el gozo. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Ves la diferencia? Entonces el gozo no depende de que, bueno, hoy sí tengo ganas de cantar, hoy no tengo ganas de cantar, hoy el día está muy triste, hoy el día está muy aburrido, hoy el día está muy feo. Y realmente no es el día. Cuando decimos que el día está muy triste, el triste es. Cuando decimos que el día está muy aburrido, el aburrido es. Cuando decimos que el día está muy feo, el feo. Son los demás. Es la percepción, hermanos, pero Cristo está con nosotros. Y por eso Santiago dice, hermanos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en esas diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, cuando usted le pide a Dios, ayúdame y dame paciencia, ¿qué le estás pidiendo en realidad? Pruebas. Ay, Dios, ayúdame y dame mucha paciencia para con mis hijos. ¿Le estás pidiendo? Prueba al Señor. Ayúdame, Dios, y ser paciente con mi esposa o con mi esposo. Le estás pidiendo pruebas al Señor. Y las pruebas son inevitables y son absolutamente necesarias. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ese es el versículo que continúa diciendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, en esta mañana quiero compartirles el título de este tema. Es una fe sin obras es muerta. Una fe sin obras es muerta. En esos versículos hablamos de la fe, ¿sí? Hablamos también de la prueba, pero vamos a desarrollar el tema en 3 puntos, si son tan amables al escuchar, en donde el número 1, la fe obra para salvación. La fe, número 2, refleja madurez espiritual. Y número 3, la fe produce acción y se contagia. Estos serían los 3 puntos a tratar. Si alguien lo quiere ir anotando, hágalo. Yo acostumbro a hacer anotaciones porque se me olvidan muchas cosas. Lo repito, la fe obra para salvación, número 1. La fe refleja madurez espiritual, número 2. Y número 3, la fe produce acción y se contagia. Además, hermanos, recuerden que tenemos estos mensajes ya en la plataforma de YouTube. Héctor nos ha hecho el gran favor de estar subiendo cada mensaje y ahí ustedes pueden volver a darle una repasada al tema. Inclusive a los predicadores les recomiendo mucho vean esos temas para ver algunas cosas interesantes en cuanto al tema, aun y cuando lo hayamos compartido nosotros. Entonces, dense una vuelta ahí a la página de la iglesia también. Van a encontrar cosas muy interesantes. Bien, una fe sin obras es muerta, hermanos. Una necesidad importante es que entendamos lo que es la fe. ¿Sabes qué es la fe, mi hermano? ¿Qué es la fe? A veces nos hacemos esa pregunta. Sí, pudiéramos buscar Hebreos capítulo 11 y citar correctamente la porción aquella que nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y hay un versículo ahí mismo que dice que sin fe es imposible agradarle ¿a quién? A Dios. Eso es lo que pudiéramos citar en cuanto a las Escrituras, pero en una sola palabra, la fe es creerle a Dios.
Amén. Eso es la fe. Creerle a Dios. Dice la Biblia que a Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y te engrandeceré, etcétera, etcétera. Y salió sin ver hacia dónde iba. Dice, salió a Abraham sin ver hacia dónde iba. Y hermanos, Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. La fe es muy importante. El ser humano tiene fe. Toda persona tiene fe. Hay algunos que se llaman gnósticos, otros se llaman ateos y que no creen en Dios particularmente. Pero todo ser humano tiene fe. Pero esa fe a veces está depositada equivocadamente. Hay personas que tienen tanta fe, hermanos, que me sorprende ver su actitud. No importan si hablamos de una iglesia en particular, enfrente de mi casa, que es su casa, está la iglesia católica. Y francamente me sorprende mucho la fe que ejercen estas personas. Hermanos, llueve, truene o relampaguee, ahí están. Y no se pasan 1 hora como nosotros, se pasan hasta 4 horas y a veces sin luz. Y ahí están. Bueno, usted dirá, hermano, eso no es fe, es llámelo como usted quiera, pero ellos creen en eso. Los llamados testigos, ¿sí?, de Jehová, así se denominan. A veces podemos nosotros observarles y decir, mira, no están compartiendo lo que la Biblia dice. Y creo que en asuntos doctrinales hay cosas que no están correctas. Eso es lo que yo creo. Y no es que ataquemos de ninguna forma. No estamos para andar atacando a nadie. Simplemente si abrimos las escrituras y vemos que si alguien me dice que Jesucristo no es Dios, pues yo con la misma Biblia le puedo mostrar sin pelear y decirle que sí, Jesucristo es Dios. Y que el Espíritu Santo es Dios. Y que hay una perfecta armonía en la Trinidad de Dios Padre y Dios Hijo. Y estos tres son uno. Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7 no viene en la Biblia que tienen los llamados testigos de Jehová. No viene. Primera de Juan 5:7 no lo va a encontrar jamás. Pero admiro su perseverancia en cierta forma. Hermanos, puede estar el solazo. Y ahí los va a ver usted en muchos lugares, sí o no. Y las puertas, no dejan de tocar las puertas. Y uno puede decir, ay, pero ¿por qué insisten? Creen en algo. Y tú y yo, que creemos que tenemos la verdad, porque la verdad es Cristo y su palabra, amén. ¿Sí crees que Cristo es la verdad? ¿Por qué lo crees? ¿Por qué lo dijo? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Crees que este libro es la verdad? ¿Por qué? Juan 17:17, Jesús orando por sus discípulos al Padre les dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero admiro esa fe que ellos tienen de alguna forma. ¿Ustedes han ido a Espinazo? ¿Alguien conoce Espinazo? Sí, la hermana Katia conoce varios lugares, ¿verdad? Hermano Eduardo. Cuando hay una actividad religiosa, este lugar se transforma, es como Wadley. Por eso no vamos en Wadley cuando es el día de San Miguel de Arcángel. Ese pueblo se transforma increíblemente. Lo mismo Espinazo. Las personas están dispuestas a hacer muchas cosas que llaman la atención. Tienen una fe.
pero depositada en algo que no precisamente es lo que Dios está pidiendo. Entonces, hermanos, y podemos hablar un poquito más al respecto. Alguien puede tener un punto de vista muy diferente. Alguien puede decir, bueno, es que no es fe, puede ser fanatismo, puede ser lo que tú quieras. Pero hay gente que tiene fe. Todos tenemos fe, pero esa fe mal encausada muchas de las veces. Entonces, no solamente hay que entender lo que es la fe. Más importante es poner en obra esa fe, ponerla por obra. El propósito, hermanos, de este tema es que Dios nos motive a cada uno a ejercer nuestra fe en Él, que comprobemos que Él es fiel a sus promesas. Esa es la gran diferencia. Sabemos por las Escrituras que tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios que tiene poder para salvar de la condenación eterna. Es el Evangelio. Esa fe depositada correctamente nos lleva a precisamente a no solamente a creer, sino a ejercer esa fe como Dios quiere. La fe sin obras es muerta. Y que Dios nos motive por medio de su palabra. Muchas veces decimos creer en Dios, ¿verdad que sí? Yo lo he dicho cantidad de veces. Muchas veces decimos, sí, creo en Dios. Hermano, ¿crees en Dios? ¿Crees en Dios? Muchas veces decimos creer en Dios, pero en nuestras acciones lo negamos. Y no 3 veces como lo hizo el apóstol Pedro, sino todavía mucho más lo negamos. Sí, a veces somos muy, muy duros con Pedro, ¿eh? Ay, Pedro, qué feo Pedro, negó al Señor 3 veces. A ese Pedro, cómo fue arrebatado y casi le cuesta la vida a Malco, ¿verdad? A propósito, en la espada, decía el hermano Daniel Puente que era una espada que llevaban aquí. No una espadota acá ni nada de eso. Dice, y no la enseñó. Y si con ella fue que le voló la oreja. Claro, la intención era matarlo. Pero aquí siempre traían ellos una navaja, una espadita pequeña. Bien, hermanos, muchas veces nosotros decimos creer en Dios, pero lo negamos con nuestras acciones. Recuerdo como introducción, estamos hablando de la fe sin obras es muerta, pero esto es interesante. Había un pastor, es una anécdota, un pastor que estaban orando por la salud de su hija. A ella le iban a amputar una pierna. Y estaban orando en la iglesia, oraban intensamente, tal vez oraban como Ana cuando derramaba su alma y su espíritu, y Elí el sacerdote la tuvo por ebria y le dijo, digiere tu vino. Era la intensidad de Ana, como estaba orando al Señor. Y así estaban orando el pastor, su familia, la congregación. Llegó el momento de la cirugía y se fueron al hospital. Hay hospitales que sí dan oportunidad de reunirse ahí en un lugar, una capilla, y para estar orando. Bueno, en esta anécdota lo estaban haciendo y empezó la cirugía, y después de que estaban orando todos con mucha intensidad, ya se dan ahí la cita para el reporte médico, sale el doctor y el pastor le dice al doctor, no me diga, nosotros ya oramos, ya declaramos por fe que no le cortaron la pierna a mi hija. Entonces el doctor lo ve a los ojos y le dice, tiene razón, no le cortamos la pierna, le cortamos las 2. En ese momento el pastor cayó de rodillas, llorando y renegando el por qué Dios había obrado de esa manera. Habían llorado, habían clamado, habían suplicado, habían declarado, y Dios les dio esa respuesta. A partir de ahí, la vida del pastor se fue a pique, y se fueron a pique muchos que le seguían. Hermanos, ¿de qué se trata esto? ¿Dios es malo? ¿Dios se equivocó? ¿Cuál fue el problema? ¿Acaso les faltó más fe todavía?
Porque luego algunos dicen, es que no oraron con fe. Y si no oras con fe, ya es pecado, algo así dice una porción. O oraste como el apóstol Santiago dice que no debemos de orar, que el que ora no debe orar como la onda del mar, que es llevada y traída. Dice que ora y pida con fe, no dudando nada. ¿Les faltó? ¿Cuál fue el problema ahí, hermanos? Es por eso que a veces nos enfrentamos a situaciones doctrinales, ¿sí? O pensamientos, o filosofías, o simplemente puntos de vista muy personales. Y dejamos a un lado el pensamiento de Dios. Y ahí está el problema de las denominaciones. ¿Sí sabían esto? Que dejamos a un lado el pensamiento de Dios y nos enfrascamos en nuestros propios razonamientos. Y resulta que hallamos el hilo negro de la teología en algún punto, sin tomar en cuenta a Dios. Y la verdad, hermanos, con todo respeto, lo he dicho varias veces, mi nivel académico de estudio secular no fue muy abundante. Qué bueno por los jóvenes que están estudiando y se están preparando, síganlo haciendo, eso es bueno. Pero no sé hablar hebreo, griego o el arameo o el latín, porque la Biblia fue escrita en estos idiomas. En el latín todavía esa inscripción que le pusieron al Señor arriba, que dice, es Jesucristo el Rey de los judíos, esa fue escrita en latín. INRI. Entonces, yo no sé de esto, pero creo que Dios es 3 veces santo y que al abrir yo su palabra y sumergirme en ella con la actitud y decirle, Señor, ayúdame, yo no entiendo nada. El Señor te va a mostrar por su palabra muchas cosas. Ejemplo, si la Biblia aquí me dijera que la manifestación del Espíritu Santo es el control de una persona y que pueda hacer o manifestarse de algunas cosas, pues yo lo tendría que buscar en la Biblia, ¿sí me explico? No trato de atacar la fe de alguien, simplemente yo tengo que ir al manual de instrucciones y decir, bueno, señora, aquí me dicen que esto, ok, yo lo voy a checar, y si no lo veo, si Jesús no lo hizo, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Esa es la pregunta. ¿Cuántos creen que Dios hace milagros, hermanos? ¿Están seguros? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Mientras tomo agua. Amén, es un buen punto, Él es eterno, Él es inmutable. Sí, la promesa, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué más, hermanos? Participen. ¿Creen que Dios hace milagros? ¿Por qué? Es todopoderoso. Para Dios, ¿habrá algo imposible para Dios? Le dijo Dios a Sara cuando se empezó a reír porque Dios le prometió un hijo a Abraham y a ella ya en su vejez, y ella se empezó a reír. ¿Por qué se ríe Sara? Le dice, ¿acaso habrá algo imposible para Dios? Pues inclusive todavía, o sea, hace milagros. El milagro más grande que hace el Señor cada vez es que acepta a las personas a Jesucristo como Salvador. Exacto. De la muerte a vida. O sea, es el milagro más maravilloso que hay. Amén, estoy de acuerdo porque lo tengo precisamente en el bosquejo, es correcto. Hermanos, creemos que Dios hace milagros, por supuesto, eso no está en debate, ¿estamos de acuerdo? Él es el hacedor de maravillas, a Él tú no le puedes decir, no hagas esto o haz esto. Tú y yo no le podemos ordenar nada al Señor, Él es soberano. Habló el hermano de la soberanía de Dios. Yo no le puedo decir absolutamente nada. Lo que Él quiera hacer, lo va a hacer. Te guste o no te guste, o me guste o no me guste. Así es el Señor. Pero para Él nada es imposible. Todo lo puede hacer. No está en debate de ninguna forma
los milagros que Dios hace, ha hecho, hace y seguirá haciendo. Recuerdo, hermanos, que un maestro de educación física en el colegio cristiano, donde yo trabajaba como mantenimiento, intendente, el todólogo, ¿no? De ahí, decía ese maestro de Brasil, eres de Brasil, y en su acento de brasileño decía, oye, ¿cómo ves, Manolo? Fui allá a Brasil y empezó a decir que el líder religioso llenó el estadio de más de 10,000 personas. Y me decía, pero tú eres bautista, ¿tú no crees esto? Yo seguía barriendo, estábamos barriendo un montonón de hojas que caen de los árboles, entre un señor, un hermano Juanito y servidor, barre. ¿Y qué crees, Manolo? Dice, la otra vez puse 10 personas y las tumbé una por una, pum, 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 pum. Y dice, quiero tumbar a Juanito. Dice, pero este no se deja. Y el otro le dice, ni me tumbarás. Así se llevaban. Y me volvió a decir, pero tú eres bautista, tú no crees en eso. Y me volvió a decir la tercera vez. Y francamente no soy de las personas que se pone a debatir, hermanos. No soy así. Razones las tengo en la Biblia. Y no es que se me haya subido el apellido tampoco. Sencillamente, ¿ustedes creen en los límites, hermanos? ¿Creen en los límites? Los límites son sanos. No necesitas ser tú áspero, ni falto de respeto, ni grosero, mucho menos para extender un límite. Aunque no lo creas, te van a ayudar a ti y le van a ayudar a los demás, aunque los demás no lo entiendan. Pero los límites son muy buenos. Y extendí un límite y le dije, mire, maestro, vamos a decir, como usted dice, primero le aclaro, Dios no tumba, Dios levanta. Esa es una gran diferencia. Dios no tumba, Dios levanta, para empezar. Número 2, en el caso de que Dios, usted lo esté usando de esa manera, como usted dice, vamos a decirlo que así es. Quiero decirle que Dios no puede usar un vaso sucio. Con esa palabra fue suficiente para que se molestara conmigo y se retirara. ¿Por qué? Porque yo lo vi con estos ojos, dijo un hermano, que se han de comer los gusanos, con otra mujer que no era su esposa, a los alrededores de la escuela. Entonces Dios no puede usar un vaso sucio, no salgas con eso, de que una persona con la llenura del Espíritu Santo puede manifestar de esa manera algunas cosas que tiene que relacionar según él con Dios. No es así, hermanos. En la Biblia yo no veo esos ejemplos, hermanos, no los veo. Antes bien, el Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces tengamos mucho cuidado. Hay veces que las emociones son las que están por encima de todas las cosas y no debe de ser así. Hermano, las emociones fluctúan, están arriba y están abajo, están arriba. No puedes confiar en las emociones, son inciertas. Mejor es confiar en Jehová. Mejor es pedirle y recordar aquella porción que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de, complétenlo. Dominio propio, hermanos, es lo que necesitamos. Ok, seguimos entonces, hermanos. ¿No tienen alguna duda en cuanto a los milagros que Dios hace? Yo creo que Dios hace milagros, hermanos, sin duda alguna. La diferencia es que cuando Dios hace un milagro, ese milagro lo hace conforme a su voluntad. Si hablamos de un milagro de sanidad, sí, hermanos, lo he visto. Mi sobrina Keila, a los 7 años, de un cáncer, Dios la levantó. He visto, pero oramos que se haga la voluntad de Él, hermanos. Como cuando Cristo fue al huerto de Getsemaní, previo al arresto, previo a los golpes, a los azotes, a lo que iba a padecer por ti y por mí, pero cuando llegó al huerto estaba orando intensamente y estaba en agonía
y todavía decía, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Ves la diferencia? Tú puedes orar por alguien que está enfermo. Estamos orando por Jorge Picasso, que está muy, muy grave en el hospital, no sale de terapia intensiva. Estamos orando por el hermano Edmundo y el hermano Carmelo. Pero, Señor, lo que tú quieras hacer en él, hazlo, Padre Santo, porque tú sabes todas las cosas y tú eres el médico de médicos. Y a propósito, tú los vas a usar y los sigues usando. Esa es la diferencia, hermanos. Entonces, si alguien le dice, tú no crees, yo creo en mi Dios que todo lo puede, pero voy a descansar en su voluntad por una razón, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así que, hermanos, creamos que Dios hace milagros, desde luego. No lo busquen, pero en Daniel capítulo 3, versículo 1 al versículo 18, encontramos la historia bíblica de estos jóvenes, ¿sí? Sadrach, Mesach y Abed-nego, Ananías, Misael y Azarías, si no me equivoco. Les cambiaron el nombre. Ellos no querían llamarse Sadrach, ellos no querían llamarse Mesach, ellos no querían llamarse así. Ahí los impusieron, hermanos. Dado que ahí en Babilonia, pues, tenían diferentes deidades. Y por si fuera no poco, el rey Nabucodonosor era el que imperaba ahí en todo su esplendor. Y lo que él decía, se tenía que hacer, además del grupo que le seguían. Y estos jóvenes, hermanos, recuerden que la historia bíblica nos dice que si no se inclinaban a la imagen, a la estatua del rey Nabucodonosor, al oír los diferentes instrumentos de música que había por ahí, porque esa era la señal, hermanos, la música. Hey, cuando esté la música, cuando todos van a postrarse y van a adorar a esa estatua del rey Nabucodonosor. Pero para sorpresa de muchos, estos tres jóvenes, ¿cómo se mantuvieron, hermanos? De pie, hermanos, firmes. Eso es fe. No importaba la crítica, no importaba lo que dijeran los demás, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, aún la autoridad del mismo rey Nabucodonosor. ¿Te das cuenta? Que debemos respetar las autoridades, pero no hay autoridad mayor que nuestro Dios, hermanos. Y Él merece toda la honra y toda la gloria. ¿Y por qué ellos se iban a doblar? El apóstol Pablo dijo estas palabras, mas yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esos muchachos lo sabían, hermanos, de alguna manera. Y se mantuvieron firmes. El mundo te dice, te voy a dar otra chance, ¿no? Te voy a dar otra oportunidad. Mira, a lo mejor no escucharon bien lo que te están diciendo. Y le dieron otra chance. Y no se doblaron y no lo hicieron. Y fueron de chismosos, hermanos, con el rey. Y le dijeron, mira, todos te hacen caso, ¿verdad? Pero estos tres muchachos, no, estoy parafraseando un poco, hermanos, pero está en Daniel capítulo 3. Estos muchachos no hacen caso, no obedecen, no entienden que tú eres la máxima autoridad acá. Entonces, hermanos, la resolución que se tomó es, pues vamos a echarlos en ese horno. Y lo van a calentar 7 veces más de lo normal. El 7 es perfección, hermanos. Y cuando estos muchachos le dijeron, no lo vamos a hacer. Lo van a hacer porque, miren, si no, les va a costar. Miren el horno. Se siente calientito ya desde acá. Se calentó 7 veces más. A ver, ¿lo van a hacer? No lo vamos a hacer. Y estas palabras, hermanos, grábatelas. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de este horno de fuego y de tu mano, oh rey. Y a mí me llama la atención esa palabrita bien sencilla. Y si no, hermanos, esa no es falta de fe, ¿eh? Y si no, es como cuando tú le pides, Dios, te pido para que me ayudes en esto, pero si no me ayudas, y si no, y empieza una duda que te carcome.
Lo de estos muchachos, esa es fe. No es falta de fe. Porque ellos dicen, nuestro Dios a quien servimos lo puede hacer. Hermanos, ¿lo puede hacer Dios? Puede hacer todo. Y si no lo hace, que te quede claro, Rey, que no nos vamos a arrodillar ni ante ti ni ante tu estatua. Si Dios permite que nos achicharremos en ese horno, aún así no te vamos a honrar a ti, porque la honra la merece el Señor y nadie más. Y lo hicieron, hermanos. Lo lanzaron a ese horno. Y aquellos hombres que lo lanzaron, las llamas los alcanzaron primero a ellos. Pero después el rey vio que no había 3 solamente, ¿verdad? Había alguien más. ¿Cómo es posible? No puede ser posible. Salieron del horno y ni siquiera olor a quemado tenían, hermanos, estos muchachos. ¿Ves si Dios no es poderoso? Ojo, quiero decirte algo y aclararte. Díganme el texto que vamos a compartir de memoria. A ver, otra vez. A ver. Gracias. Hermanos, imagínense, este es el horno, es una ilustración, imagínense que este es el horno. Aquí iban a ser echados estos 3 varones. Hermanos, Dios no hizo esto. Dios no los tomó de aquí y los llevó por arriba y los pasó por acá y los pasó por acá. Dios no hizo eso. Dios permitió la prueba en sus vidas. Dices que me honras. Dices que crees en mí. Dices que no le temes a la muerte. A ver si es cierto. Hermanos, Dios permitió que estos muchachos pasaran y estuvieran dentro del horno de la prueba. Pero bendito el Señor que cumple sus promesas, porque de ahí los libró el Señor. Y así te puede librar a ti y me puede librar a mí. Hermanos, el mayor milagro que Dios puede hacer en una persona es salvarlo de la condenación eterna por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y no hay ni habrá otro mejor milagro. Ese es el mejor milagro que una persona puede recibir, la salvación que es a través de Cristo Jesús, hermanos. No hay mejor milagro y tenemos ejemplos. Qué bueno que Dios pueda obrar el milagro conforme a su voluntad de una persona que tenía cáncer y le quitó el cáncer. Bendito el Señor. Que se glorifique el Señor. Pero aún es mejor que la persona no muera en sus delitos y en sus pecados. Por eso el mejor milagro que Dios puede obrar en alguien es su salvación. Amén, hermanos. Por eso la fe obra para salvación. Hechos 20:21. Vámonos un poquito rápido aquí, hermanos. Hechos 20:21. Quiero dejar también las bases. Hay 2 elementos claves para esto, para la salvación. Está hablando la escritura del apóstol Pablo cuando se estaba despidiendo. Y dice en versículo 20, Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y de enseñaros públicamente y por las casas. Es el evangelio. ¿Qué cosa? Miren, testificando a judíos y a gentiles acerca de el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la fe obra para salvación. Y aquí en la Biblia encontramos 2 elementos contundentes que me dicen cuál es el camino para esa salvación tan grande, para esa hermosa salvación. La persona necesita 2 elementos: arrepentimiento para con Dios, amén. Hermanos, si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Jesús hizo todo su sacrificio y ahora Él nos dice, si te arrepientes, te salvo. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. ¿Se entiende, hermanos? Sin arrepentimiento para con Dios, no hay salvación. Si no hay fe en Jesucristo, no hay salvación.
Por eso es que muchas personas, posiblemente dentro de las iglesias, y no lo digo yo, lo dice la palabra, son falsos hermanos. Y si es un falso hermano, es porque nunca nació de nuevo. Nunca hubo arrepentimiento para con Dios. El arrepentimiento es un cambio radical de actitud. Señor, yo iba por aquí, sí, siguiendo estas cosas que no son buenas, pero hoy creo en tu palabra, hoy hago un alto en mi vida y cambio de dirección con tu ayuda, Señor. Dice la Biblia que debemos de hacer frutos dignos de, y este fruto se ve. Si una persona persevera, insiste y se complace diciéndose que es un hermano, ¿sí? Dice la Biblia que no os juntéis. A ver, ayúdenme, hermanos predicadores, con alguno que diciéndose hermano fuere, ¿qué más, hermanos? Ayúdenme. Adúltero. Dice la Biblia, no estoy mintiendo. ¿Sí, hermano Gerardo? Alguien que lo encuentre. Primera a los Corintios 5, hermano Oscar, 15. Búsquenlo, porque no quiero que quede malentendido el asunto. Pero ahí dice la Biblia. Alguien que lo tenga, léalo, por favor. Ayer os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Amén. ¿Te das cuenta que la Biblia dice cuáles son los frutos de aquel que diciéndose hermano? No es que lo juzgues. No, no lo hagas. No eres quien para juzgar. Solo son evidencias del fruto. Si una persona en su vida persiste en pecar, se complace con los que pecan, y una y otra y otra y otra vez, la Biblia está diciendo que tengamos cuidado, porque con el tal ni aun comáis. Así dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, la fe obra para salvación y debe haber un arrepentimiento para con Dios, esos frutos dignos de arrepentimiento. Y por supuesto debe de haber fe en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ahí en Hechos capítulo 16, 31. Vean, por favor, si son tan amables, hermanos. En Hechos 16, 31. Versículo conocidísimo, ¿verdad que sí? Del carcelero de Filipos, y lo vamos a decir así: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ve, fe en Jesucristo, cree en Él y serás salvo tú primeramente y después tu casa. Esto lo comparamos con Juan 11, 25. Usen la Biblia, hermanos, por favor, usen la Biblia. Juan 11, 25, como si fueran esgrimas. Dice ahí la porción. En la resurrección de Lázaro, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Nota, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahí mismo en el capítulo 3 de Juan, dale para atrás, dice el versículo 17, ¿están ahí? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lea el 18. ¿Te das cuenta lo importante que es la salvación? Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles, hermanos, que la salvación no es por obras, es por gracia. ¿Estamos de acuerdo? Porque la fe sin obras es muerta. Pero cuando el apóstol Santiago nos lleva más adelante en algunos versículos, quiero decirles que la salvación no se obtiene por las obras, la salvación se obtiene por gracia. Efesios 2, 8, 9 y el 10 también. Después, con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca. Amén. Exacto, hermanos.
Esa es la base. La fe, hermanos, obra para salvación. Pero ¿está claro? La salvación no es por obras, es por gracia, hermanos. Una vez en Cristo Jesús, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Miren lo interesante que es esto. Santiago capítulo 2, hermanos. Ahorita seguimos aquí, Santiago capítulo 2. Quiero enfatizar esto. Una de las luchas que tenemos los predicadores es el tiempo. Pero vean ahí, por favor, en el capítulo 2. ¿Están ahí? Ruego a Dios que toque tu corazón. Dice, en capítulo 2, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y le dices al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí, o bajo mi estrado. Pregunta, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero dice la Biblia, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Vamos hasta el 14. ¿Están ahí, hermanos? Al 14. ¿Ya llegan ahí? Dice el 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovecha? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Traducción, ¿tú ves la necesidad de alguien? ¿Y tú tienes algo? ¿Y tienes, gracias al Señor, abundantemente? ¿Sí o no? Tienes. Ahora, no se trata que des las obras. No se trata de eso. Se trata que demos con generosidad. Pero si nomás le dices, mi hermano, pues sí, ya veo que estás batallando, ya veo que esto, pero voy a orar por ti. Ve en paz, voy a estar orando mucho. Cuidado. Tengan mucho cuidado. Dice la Biblia, ¿de qué nos sirve esa fe? Si alguno dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le da las cosas que necesita para... ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, dice la Biblia. Pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? Y yo tengo obras. Ok, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Dios es uno, perdón? Bien haces, porque también los demonios creen y tiemblan. Hermanos, este versículo, esta porción es muy interesante para darnos cuenta de lo que es la fe. Sin embargo, quiero llevarlas al punto 2 y 3 muy rápido. La fe refleja madurez espiritual, hermanos. La fe requiere acción. ¿Sí? Ok, yo tengo fe. En Jesucristo, hermanos, debemos de practicar las buenas obras. Dice la Biblia, y aprendan también los vuestros a ocuparse en buenas obras. Una vez en Jesucristo, las personas que tienen que hacer mejores obras somos nosotros. Amén. Porque de gracia recibiste, dad de gracias. De lo recibido de tu mano, te damos, Señor, porque reconocemos que todo viene de Él. Nosotros debemos de distinguirnos por ser los más prestos a ayudar cuando hay una necesidad, cuando hay una catástrofe, cuando hay un terremoto, cuando hay una inundación.
que se vea ahí que la iglesia de la Luis Mora lleva despensas, que ahí están aportando insumos, que ahí están involucrados, hermanos, que aprendan también los vuestros a ocuparse en buenas obras. Entonces, y la fe refleja una madurez espiritual. Hermanos, la obra de Dios no va a avanzar como Dios quiere mientras no exista un crecimiento en la madurez de cada uno de sus hijos. Vamos a ver un solo versículo, 1 Corintios 14:20. Un solo versículo. Dice la Biblia, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios es el dueño de todo, hermanos? Dios es el dueño, ¿verdad? Y saben que en la madurez que a veces reflejamos, no entendemos muchas cosas. Por ejemplo, por darles así rápido y llanamente un ejemplo, nuestra madurez espiritual, la fe la refleja. Muchos no creemos en lo importante que es el diezmo ni la ofrenda. Se dan cuenta que de ahí ya estamos en una situación difícil para muchos creyentes en sus acciones, en su madurez espiritual, porque debiendo de ser ya maestros, no creemos lo importante que es diezmar y ofrendar. Es en serio, hermanos. De lo recibido de tu mano, te damos todo lo que tenemos. No es gracias a ti solamente. Qué bueno por tu esfuerzo, qué bueno por tu inteligencia, qué bueno por varias cosas, qué bueno. Pero mira de quién viene todo. Es de Él. Y por Él, y para Él sea la gloria. Nadie más, hermano. Por eso es que la madurez espiritual no se refleja porque nos falta fe. No voy a diezmar porque no voy a completar. No voy a ofrendar porque después, ¿qué gasto? El diezmo le pertenece al Señor, hermanos. Hay versículos tremendos. La ofrenda que le damos al Señor, ¿te has fijado en el sobre? Dice diezmo y ofrenda. El diezmo es para el Señor y la ofrenda es para lo que se ocupa aquí en la iglesia. Pero hay una ofrenda misionera, es esa parte. Hay ofrenda misionera a los campos, a los hermanos que allá están en Irak, en España, los que están en México, en la Huasteca Potosina, etcétera. Sí, esa es una ofrenda misionera. Tenemos nuestros diezmos y mi ofrenda que es para la iglesia. Pero hay una ofrenda que es misionera. ¿En qué posición estás tú? Estamos diezmando, estamos ofrendando para la iglesia, porque la iglesia se sostiene con dos cosas únicamente: ofrendas y diezmos, punto. ¿Sí? Hermanos, si hacemos una venta de tamales, de entrada, ofrendas y diezmos. Si los jóvenes, si las hermanas quieren hacer alguna actividad para cambiar cortinas, si quieren hacer, háganlo, está bien. Los jóvenes quieren recursos para algo, háganlo, vendan algo, laven carros, decía el hermano Oscar, hagan algo, está bien, pero la iglesia no se sostiene con eso. Más bienaventurado es dar que recibir. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y de ahí, hermanos, tenemos un problema. La fe produce acción y se contagia, aunque no lo creas. Esos hombres que llevaron a un joven paralítico a los pies del Señor Jesucristo, tuvieron fe, unieron esfuerzos, vieron la necesidad. Alguien dijo, mira, ahí está un muchacho, quiere entrar y no puede entrar porque está llena la casa ahí, y ahí está el Señor Jesucristo y está haciendo milagros. ¿Por qué no lo ayudamos? ¿Tienes fe? Sí, pero ¿cómo le hacemos? Pues ahorita vamos a trabajar en esa fe, vamos a ponernos las pilas y vamos a hacer algo que para muchos va a ser algo irrespetuoso. Nos van a criticar. Tráete una soga, no sé. Tú de acá, yo de acá. ¿Cómo? Pues arriba, vamos a subirlo al techo. ¿Y cómo? Pues vamos a romper el techo. Oye, pero si les cae tierrita a los de abajo, no importa. Él tiene una necesidad.
Y él quiere estar a los pies de Jesús. Se contagiaron, hermanos, y lo hicieron. Y el Señor Jesucristo no dijo, ¿por qué están ahí tirando tierra, hombre? ¿Qué pasó? Bájenlos. Señor dijo algo precioso. Al ver Jesús, la fe de ellos, no del paralítico, al ver Jesús la fe de ellos, entonces hubo un hermoso milagro. ¿Cómo está tu fe? ¿Y a quién y cómo estás contagiando? Vamos a orar. Señor, bendice tu iglesia. Tú nos dices, Padre, que si alguno tiene falta de sabiduría, la pidamos a ti y sin reproche y nos la vas a dar. Y sí nos dices, pero pida con fe. La fe es creer a tus palabras, a tu promesa. Señor, como aquel padre que te pedía, auméntame la fe. Es lo que te estamos pidiendo en esta mañana. Aumenta nuestra fe para creer que tú todo lo puedes. Aumenta nuestra fe para entender que tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tu voluntad. Aumentanos la fe para creer y decirle al mundo que tú eres un Dios milagroso a partir de la salvación que es en Cristo Jesús. Aumentanos la fe para involucrarnos más en tu santa obra. Aumentanos la fe para darte lo que te corresponde. Aumentanos la fe para desgastar nuestras vidas en ti. Señor, aumentanos la fe para creer y entender que tú vienes pronto por tu iglesia. Ayúdanos. Hay tanta falta de fe. Desde mi parte, te pido que me ayudes y que aumenten mi fe. Si a un hermano o una hermana está pidiéndote lo mismo, ruego para que le ayudes. Atiendas, Padre, el clamor de ella, de él, y que aumente la fe también de todos nosotros. Oramos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos tocar el timbre, hermanos. Dios los bendiga.